eh, no parece muy atractivo el capítulo 3. Cuando tenemos que leer a veces genealogías donde salen nombres de personas y comienza a haber un gran listado de nombres de personas, no nos parece atractivo. Cuando leía o preparaba todo esto de Nehemías, era más fácil saltarse al 4, porque al capítulo 4 comienza nuevamente la acción. Pero gracias a Dios y por medio de su estudio podemos nosotros extraer aún por medio de su palabra cosas que son provechosas para nuestra vida. Como la lectura es extensa, yo quiero pedirle que la pueda seguir allí sentadito donde está, pero es necesario que leamos esto para que podamos comprender hacia dónde queremos apuntar. Dice de la siguiente manera el capítulo 3. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Sena, colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, y junto a este hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. A su lado hicieron también reparaciones los tecoicas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La puerta vieja la repararon Joaidá, hijo de Paseá, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras. Junto a ellos Melatías el Gabaonita y Jadón el Meronotita, hombre de Gabaón y de Mispa, hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Arbajaía, de los orfebres. Y junto a él hizo reparaciones Hananías, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha, y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Hur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. A su lado Jedaía, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa, y junto a él hizo reparaciones Atub, hijo de Hasabnías, Malaquías, hijo de Arim, y Jasun, hijo de Pahat Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Alohen, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. Él con sus hijas, Hanún, y los habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle. La edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras, y 1000 codos, 400 metros, de la muralla hasta la puerta del muladar. Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Jaquerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Col-Ose, oficial del distrito de Mispa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey.
hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Hasbuk, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Tras él hicieron reparaciones los levitas, bajo Renum, hijo de Bani. Junto a él habían oficiales de la mitad del distrito de Keila. Hizo reparaciones por su distrito, pues de él hicieron reparaciones sus hermanos, bajo Baí, hijo de Genadat, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. Y junto a él, Eser, hijo de Jesúa, oficial de Mizpa, reparó otra sección frente a la subida al arsenal de Angulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, reparó otra sección desde el Angulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, repararon otra sección desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hijos del valle. Tras ellos Benjamín y Ahub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ello, Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, hizo reparaciones junto a su casa. Binui, hijo de Genadat, reparó otra sección desde la casa de Azarías hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usais, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaía, hijo de Farón, los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de las aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ello, los teoquitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel. Más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa, y tras él hizo reparaciones Semías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, y aún Secto, hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones en el aposento alto de la esquina y la puerta de las ovejas. No parece muy atractivo aquello, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude a ver el atractivo que hay detrás de todo esto. Padre bueno, nosotros en esta mañana hemos leído tu palabra. Tu palabra, Señor, dice de sí misma que es inspirada por ti. Y aunque al leer todos estos versículos y una infinidad de nombres muy difíciles de pronunciar, pero tú tienes un propósito por el cual tú lo inspiraste. Y te pedimos en esta mañana que nos puedas ayudar a compartir con los hermanos, Señor, la riqueza de tu inspiración y qué verdad espiritual o qué principios espirituales nosotros debemos extraer de estos pasajes. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos para que podamos ver en tu palabra las enseñanzas tuyas para nosotros, tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano.
Cuando leía todo esto, me di cuenta de una cosa. Que cuando tenga otro hijo, ya sé dónde sacar un nombre. Que si usted está en planes, busque aquí algún nombrecito. Aquí hay hartos nombres que elegir. Están medios difíciles, pero está de moda también poner nombres medio turcos o medio allá de la zona del oriente. Pero hay hartos nombres. Y como decíamos por medio de la oración, hermano, no parece muy atractivo, pero sin duda no debemos nosotros perder de vista que Dios inspiró su palabra. Por eso también vamos a comenzar recordando un poquito que en el capítulo 2 del versículo 20 de Nehemías decía lo siguiente: yo le respondí frente a los que estaban injuriándolos o calumniándonos a Nehemías. Él le respondió: el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. Y sin duda todos estos nombres que acabamos de leer, todo lo que ellos hicieron fue escrito e inspirado por Dios para que nosotros pudiéramos ver el arduo trabajo que les llevó reconstruir las puertas y las murallas de Jerusalén. Y que no fue, ¿se acuerdan cuando el domingo pasado les decía al final? No es que Nehemías, porque cuando nosotros hablamos acerca de la reconstrucción o de Nehemías, y muchos libros ponen a Nehemías como Nehemías el constructor, como que fuese la figura única de Nehemías la que llevó a cabo toda la labor, y no es así. Estos nombres nos muestran claramente que hubieron muchas personas de diferentes clases, de diferentes oficios, colaborando y prestando sus manos y esforzándose en la reconstrucción. De una u de otra manera, todos colaboraron y quedó registrado aquello en estas páginas. Pero no sé si usted se fijó algo muy particular que me llamó la atención, porque nosotros podemos ver que Dios dejó muy claro y los nombres muy bien escritos de aquellos que colaboraron, sus familias, sus hijos, quiénes eran, pero también dejó registrado aquellos nobles que no apoyaron la obra de sus señores. También quedó registrado que hubieron algunos que no quisieron trabajar, que no quisieron apoyar la obra de la reconstrucción. Y eso, hermanos, nos hace pensar muy bien que para Dios, que ve todas las cosas, todo trabajo es importante y será recompensado, pero también será visto por Dios. Hermanos, Dios ve el trabajo de todos aquellos que trabajan en la obra y en el reino de Dios, pero también ve los que no trabajan. Él también los observa. Pues, por eso podemos apreciar un aspecto relevante y significativo frente a esto, en la labor que desempeñaría el pueblo. Primero, su confianza, porque Nehemías dijo allí en el versículo 20, el Dios del cielo nos dará éxito. Ellos estaban plenamente convencidos de que Dios estaba con ellos. Ellos estaban confiados que el Dios del cielo les dará éxito. Por lo tanto, se levantaron se levantaron a edificar, y su trabajo sería recordado como un memorial en Jerusalén. Para muchos, al llegar al capítulo 3, les suele ser poco relevante, poco interesante, que muchos podríamos tener la tentación de pasarlo por alto y pasarnos directamente al capítulo 4.
donde tiene un título, Oposición de los enemigos. Ahí ya comienza en el capítulo 4 mucha chicha, mucha cosa picante que empieza a relatar el libro. Pero no podemos saltarnos el 3, hermanos, porque necesitamos ver algo importante que nos enseña este pasaje. Nosotros, hermanos, debemos partir por la primicia de lo que enseña 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Eso es lo que para nosotros debe ser un punto de inicio. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué también es útil? Para reprender. También es útil para corregir. También es útil para instruir en justicia. A fin, porque tiene un propósito la instrucción, hermanos, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Que créanme, hermanos, que este capítulo 3 es para que cada uno de nosotros podamos ser hombres de Dios, mujeres de Dios, equipadas y equipados para toda buena obra. El capítulo 3 fue inspirado por Dios y, como nos menciona el mismo texto, es útil. Lo primero que podemos apreciar en el versículo 1, que es lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta del capítulo 3, es lo que comienza diciendo, porque toda reconstrucción, hermanos, toda edificación siempre parte por algo muy importante. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, y después de hacer eso la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hanael. El sumo sacerdote y sus hermanos sacerdotes comenzaron a trabajar. Ellos fueron los primeros en dar ejemplo en la labor de la reconstrucción. Siempre dar ejemplos de un arduo trabajo en la reconstrucción, dar ejemplo en la vida de la consagración que ellos dedicaron de su trabajo a Dios, porque la puerta reparada y el muro y la torre no solo fue parte de su trabajo, sino que también ellos la consagraron al Señor, porque ellos sabían que a menos que Dios bendijese la ciudad con su presencia, ningún muro, ninguna puerta podría garantizar la seguridad del pueblo. Porque, hermanos, estos sacerdotes entendían de que aunque trabajaran arduamente y construyeran muy bien, si Dios no estaba bendiciendo la obra de la reconstrucción, eso no garantizaría que esas puertas o esas murallas le dieran seguridad al pueblo. Por eso, mis hermanos, podemos visualizar la importancia que tuvo en los días de Nehemías que los sacerdotes dieran un ejemplo, porque para el pueblo los sacerdotes eran considerados como líderes, porque no había reyes ni jueces en aquella época. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esto hoy en día? La iglesia del Señor. ¿Qué puede aprender o qué podemos aprender cada uno de nosotros con este versículo 1? Primero, que cada pastor, que cada predicador,
que cada profesor, que cada líder de grupo pequeño debe ser un ejemplo de trabajo, debe ser un ejemplo de esfuerzo y de dedicación a Dios. Por eso los que enseñan, los que pastorean, los que forman la vida de otros en el temor del Señor, debemos saber que debemos ser ejemplos para otros. Hermanos, no podemos predicar desde este lugar e invitar a una congregación a esforzarse y a trabajar en el reino de Dios y a servir a Dios con esmero, con entusiasmo, con esfuerzo, si sus líderes no dan ejemplo de aquello. Eso sería como poner la carreta delante de los bueyes. Y toda carreta necesita estar detrás de los bueyes para poder ser tirada. Es ilógico aquello. Por eso podemos aprender a través de este inicio del capítulo 3 que el ejemplo que deben dar aquellos que pastorean, aquellos que enseñan, aquellos que predican, es relevante en medio del pueblo de Dios. Porque lo que también recibe el pueblo de Dios no es simplemente una correcta enseñanza acerca de la Biblia. Oh, qué bien, están predicando la Biblia y están enseñando lo que la Biblia dice. Sino que también los hermanos, la iglesia debe ver un ejemplo en aquellos que enseñan, en aquellos que lideran, en aquellos que Dios ha puesto delante de otros. Y esto va mucho más allá de simplemente pensar en el marco de pastores, líderes, predicadores o hermanos que enseñan a otros. Hermano, esto traspasa mucho más que esta frontera. Es que tú dentro de tu casa también eres un líder. Y debes ser un ejemplo en tu casa. Un ejemplo de trabajo, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de consagración en tu casa. Tú puedes trabajar y ser muy trabajador, pero no consagrar tu casa, no consagrar tu hogar, no consagrar a tu familia. Y eso, hermanos, es peligroso. Por eso los líderes dentro de una iglesia deben saber que son objetos de observación para otros, para bien o para mal. Eso todos deben saberlo, que el que anhela servir, el que anhela estar delante de otros, debe saber que debe ser un ejemplo y que también está bajo la mirada de otros, para bien o para mal. Como decíamos el domingo anterior, algunos comienzan a mirar más allá de lo que deben mirar. Y otros ven lo que deben mirar. Pero todo aquel que es un sacerdote, como estos sacerdotes que debían dar un ejemplo a un pueblo, también en la iglesia del Señor, todos aquellos que anhelen servir, que anhelen obispado y como dice Pablo, buena obra desean, deben ser ejemplo. Porque serán objetos de observación, estarán siendo observados por otros, para bien o para mal. Por eso el apóstol Pablo instruye a Timoteo en este deber de ser ejemplo, tanto en el carácter y sus acciones,
En cuanto al carácter y sus acciones, Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Hermanos, cuando yo veía este capítulo 3, yo decía, ¿qué vamos a hablar de esto? Pero tenemos mucho que aprender, hermanos. Porque sin duda, hermanos, nosotros debemos apreciar a los que Dios pone delante de nosotros. Pero también debemos esperar de ellos lo que debemos esperar. No esperemos algo que está sobrevalorado, pero sí esperemos lo que sí ellos deben manifestar por estar en el lugar donde Dios los ha puesto. Por eso esto es un llamado para aquellos que ya están allí, y es un llamado para que ustedes que están siendo liderados por ellos, también ustedes esperen aquello de aquellas personas, que sean ejemplo. Porque a veces ignoramos eso y nos da lo mismo. Y ahí hay iglesias que no les importa cómo son sus líderes, no les importa cómo son sus pastores, o cómo son los que les enseñan, o cómo son los que les predican. Les da exactamente lo mismo como ellos sean, pero mantienen sus actividades rutinarias dentro de una iglesia y participan dentro de una congregación, viviendo vidas desordenadas, vidas negligentes y vidas poco esforzadas, hermanos. Hay iglesias que se han acostumbrado a vivir de esa manera. Y usted, hermano, no debe acostumbrarse. Si usted ve a sus pastores, ve a sus líderes, ve a sus maestros, ve a los que los lideran, siendo negligentes, usted tiene el deber. Porque el que lo está dirigiendo también es su hermano y también es parte del cuerpo de Cristo. Ejerce un don distinto que sirve a otros. Solamente esa es la distinción, pero es un creyente igual que usted. Por eso usted tiene el deber de alentarlo y corregirlo si usted ve que no está viviendo de acuerdo a su llamado. La iglesia no puede ignorar eso, hermanos. Porque cuando la iglesia ignora eso, tendrá líderes deficientes. Tendrá líderes sin temor a Dios. Y líderes deficientes y sin temor a Dios, hermanos, arrastran a una congregación al error y al fracaso. Porque serán enseñados y guiados por cualquier viento de doctrina. Y hermanos, desde este lugar, desde el lugar pastoral, desde el lugar de la predicación, desde el lugar de la enseñanza, hay una responsabilidad que cae sobre las cabezas de aquellos que Dios les ha dado el don y el llamado para hacerlo, de lo cual tendrán que rendir cuenta un día delante del Señor. Y créame que llegará el día en que iglesias completas, con silla y todo, y con aire acondicionado, y con pastores y todos, irán al infierno. Porque se desviaron de la verdad. Y hermanos, la desviación de la verdad comienza cuando hay tolerancia al pecado. Y esto tómelo como algo serio, hermano. Porque hay muchas congregaciones que se han desviado de tal forma que aún sus líderes se paran en los púlpitos y abren la palabra de Dios en una condición de pecado, en una condición que no agrada a Dios. Aún homosexuales se paran en los púlpitos, aún gente viviendo dobles vidas se paran en los púlpitos y la iglesia no hace nada. ¿Por qué? Porque hay tolerancia. Hermanos,
los creyentes deben esperar de sus líderes que sean ejemplos. Y los líderes deben saber que deben ser un ejemplo a sus hermanos. Si eso no ocurre en una congregación, la iglesia debe sacar a ese pastor, a ese líder, a ese predicador del púlpito. Es deber de la iglesia. No me mire así, hermano. Pero es así. Nosotros debemos cuidar la santidad de la iglesia. Y la santidad de la iglesia se cuida cuando no permitimos estas liviandeces en el ministerio, estas liviandeces en la vida cristiana. Cuando se promueven en algo que ya es de forma ya de costumbre. Por eso hay que ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espiritualidad, fe y pureza. También Pablo le recuerda a Timoteo, esta no la marqué, hermano, perdóneme, en su segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Eso es la recomendación de Pablo a Timoteo, a un líder, a un pastor joven dentro de la iglesia en los días apostólicos. Hermanos, el requisito que Pablo le manifiesta a Timoteo no ha cambiado. El requisito no ha cambiado, hermanos. Por eso debemos ser ejemplos y avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Y en esto, hermanos, no solo los pastores, no solo los predicadores, no solo los profesores, no solo los líderes de grupos pequeños. Deben avivar ese fuego, sino que todo creyente debe mantener viva la llama. Todo creyente debe mantener viva la llama del don de Dios. Esto no es algo exclusivo de un cierto grupo selecto. Esto es algo que debe entenderse que es de la vida de todo creyente mantener vivo el fuego del don de Dios en ti. El fuego del don de Dios en mí. Hermanos, la metáfora del fuego sugiere que aunque el don fue dado por Dios, requiere una respuesta activa y continua del creyente para mantener vivo de manera similar a cómo se reaviva una brasa para que no se apague. ¿Qué hace usted cuando el carbón usted lo está allí tratando de encender y ahí ya se está poniendo de un cierto color? ¿Qué hace? Usted lo trata de avivar, ¿no es cierto? Y usted con un cartoncito, otros con un secador de pelo y comienzan a soplar. ¿Para qué? Para que ese carbón comience a encenderse. ¿Cómo se enciende el fuego del don de Dios en la vida de un creyente? No se compre un abanico para soplarse, pues, hermano, porque no es así. El fuego del don de Dios se enciende y se mantiene vivo con una vida de trabajo arduo. Porque, hermano, es ardua la tarea que tiene todo creyente. No es fácil que usted dedique tiempo y su vida a la lectura de la palabra. No es sencillo, es un trabajo. Usted debe esforzarse por aquello.
No es fácil, no es sencillo, es un trabajo arduo que usted viva una vida de oración. Usted debe esforzarse, yo debo esforzarme por aquello. No es fácil, no es sencillo, es un trabajo arduo mantener comunión con otros creyentes que me puedan edificar y hacerme crecer. Es un trabajo, yo debo esforzarme por aquello. Usted debe hacer lo mismo. Todos nosotros estamos llamados a esforzarnos. El problema es que nosotros vivimos un cristianismo muy apagado, muy cómodo, hermanos. Vivimos un cristianismo muy de silla. Un cristianismo muy cómodo, aquí nomás. Y el que estemos predicando acerca de Nehemías y que Dios nos esté enseñando que es necesario levantarse, trabajar, hermano, es para que en nuestros oídos resuene nuestra labor a hacer. No simplemente, escuchar una predicación de un domingo más. Es para ponernos manos a la obra, a esforzar nuestras manos y no acostumbrarnos a lo que ya estamos habituados a hacer. Y que simplemente, hermanos, nosotros lo hemos adoptado como un trabajo en la obra, hacer las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Hermano, el que usted venga al culto el día domingo no es un trabajo en la obra de Dios. No lo es. Porque el único beneficiado que usted venga a la congregación es usted mismo. Porque usted aquí recibe comunión, ora con los hermanos, recibe enseñanza y crece en su fe. ¿Quién es el beneficiado a la hora de reunirse cada domingo? Usted mismo. ¿Qué es trabajar en el reino de Dios? Es decir, yo podría estar en esta hora quizás viendo mi programa de televisión, o podría ir a jugar o hacer un deporte o hacer un oficio, pero me voy a restringir de esto porque me voy a poner de acuerdo con otros hermanos y vamos a ir a evangelizar, vamos a ir 1 hora y media, vamos a ir al parque o a la plaza de allá o de acá y vamos a ir a compartir las buenas nuevas. Eso es trabajar en el reino, hermano. Pero nosotros le hemos cambiado los nombres a las cosas que hacemos dentro de la iglesia. Y a todo le llamamos trabajo cuando muchas cosas no son trabajo. Son parte de nuestras responsabilidades como creyentes porque nos benefician como creyentes. Por eso estamos llamados a esforzarnos, a servir en el reino de Dios. Por eso el Salmo 127, capítulo 1, dice lo siguiente. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Todo lo que hagamos, hermano, si no es Dios el que nos ayuda a edificar, si no es Dios el que está allí, la casa, si no nos ayuda Dios a edificar la casa, todo lo demás es en vano. Esto no quiere decir que no debemos esforzarnos en hacer las cosas, sino que debemos ampararnos en Dios como el autor y consumador de todas las cosas. Porque usted puede leer esto y decir, si es que Dios es el que edifica, yo me quedo aquí sentadito esperando que Dios lo haga. No, hermanos, Dios lo hace y lo hace a través de nosotros.
Por eso Dios nos llamó, Dios te llamó a ti a formar parte de una comunidad de creyentes para servirle a Él. Hermanos, tu llamado es mucho más relevante e importante de lo que tú mismo piensas. Porque tú piensas que Dios te llamó para sentarte, oír y escuchar la prédica y mantenerte hasta que tú seas viejito y el Señor te llame y tú puedas decir, bueno, terminé mi carrera, me espera la corona de justicia. No, hermanos, Dios nos llamó para tener esa clase de vida en el Evangelio. Dios nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Él nos llamó para alcanzar a los perdidos. Él nos llamó para ser ejemplo en este mundo, para ser embajadores del reino de Dios. Que otros nos puedan mirar como hijos de Dios y que podamos compartirles a otros el Dios de nuestra salvación. Que hermano, hermana, muévase de su silla, no se acomode, porque estamos tan cómodos, hermanos, que no estamos trabajando en el reino de Dios. No lo tenía anotado aquí porque lo vimos hoy día en la clase. Pero lo vimos y compartíamos con los hermanos el ignorar las maquinaciones del diablo. Estamos hablando acerca del adversario, cómo resistir al diablo, porque ignoramos sus maquinaciones. Y producto de ignorarlas, perdemos de vista lo que Él es, lo que Él hace, cómo Él se mueve, y por ende, como lo ignoramos, no hacemos lo que sí tenemos que hacer. Él es un engañador, un mentiroso y busca cegar a este mundo. Si sabemos eso acerca de Satanás, ¿qué debe hacer la iglesia entonces? Orar a Dios para que Dios equipe a la iglesia, movilice a los creyentes a predicar el evangelio y a la hora de predicarlo, Dios usa a su iglesia para abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. Dios ha dejado dos medios para la evangelización, su palabra y la oración. Entonces debemos entender que tenemos un llamado y que tenemos una labor que hacer dentro de la iglesia, mucho más relevante de la que nosotros nos imaginamos. Hermanos, es Dios quien da el esfuerzo al cansado. ¿Qué dice Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31? Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, porque Él aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, tú y yo somos dotados por Dios. Él nos equipa, Él nos da lo necesario. Él te da a ti, Él le da a su iglesia lo necesario para servirle, aunque estemos cansados. Pero la iglesia de hoy, hermano, no está cansada. La iglesia de hoy no está fatigada. A la iglesia de hoy le falta vigor. A la iglesia, a los creyentes de hoy les falta vigor. Porque atendemos muchas otras cosas menos las cosas de Dios.
Atendemos una infinidad de cosas. Y en esa infinidad de cosas tenemos tiempo, energía, ganas, tenemos de todo para hacer un sinfín de cosas. Pero no se trate que nos digan, hermanos, venga a orar. Allí ya no hay tiempo, allí no hay energía, allí no hay ningún tipo de entusiasmo. No sea que nos digan, hermanos, queremos preparar un grupo para salir a predicar. ¿Quiénes quieren? Y como ahora nadie levanta la mano. Pero no sea que se diga, hermanos, vamos a celebrar el cumpleaños del hermano Sergio que estuvo hace poquito. Hay torta, hay bebida, hay de todo, pasa a la cocina. Hasta aplausos saca eso. Porque nos falta vigor, hermanos. Y nos falta, como lo dijimos hace unas predicaciones atrás, en pensar qué es lo verdaderamente importante para nosotros. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? Porque quizás para ti lo verdaderamente importante eres tú mismo. Y si es así, estás haciendo bien viviendo para ti. Porque es para ti lo verdaderamente importante. Pero si para ti el Señor, el Evangelio es lo verdaderamente importante, comenzaremos a servir al Señor y comenzaremos a servir en el Evangelio. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué es lo verdaderamente importante para mí? Dios tiene la capacidad de dar energía, vigor a aquellos que están agotados. Hermanos, para poder cerrar este punto, todos debemos ser buenos ejemplos, acorde a la medida y la capacidad que Dios nos ha dado. Recordemos siempre esto que dice Lucas, Lucas capítulo 12. Versículo 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé de sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué, hermano? Mire, vuelva atrás el versículo. ¿Haciendo qué? Que el Señor lo encuentre haciendo qué. Para que a su tiempo les dé sus raciones. Hermanos, el buen siervo comparte lo que Dios le ha dado. Y el Señor quiere hallarnos haciendo esa labor. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Él nos ha salvado. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha dado vida eterna. Compartamos aquello y que Dios nos vea o nos pueda ver haciendo así, sobre todo cuando Él regrese. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse. El Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente
y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Hermanos, hay responsabilidades en la vida cristiana. Y tú eres responsable de lo que Dios te ha dado, hermano. Nosotros somos responsables, pero nosotros no estamos viendo aquello, porque estamos ensimismados en nosotros mismos, en hacer nuestras propias cosas. Pero no estamos observando que tenemos un deber. Tú tienes un deber, yo tengo un deber, hermano. Y yo no le estoy hablando desde acá como diciendo, hermano, yo lo estoy haciendo y tú no. Muy por el contrario. Lo estoy diciendo, yo no lo estoy haciendo y ustedes tampoco. Porque debemos entender que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Hermano, responsabilidad que, vuelvo a repetir, un día tendremos que dar cuenta. Nadie se salvará de no rendir cuenta delante del Señor. Como decía el pasaje, ay, que el Señor nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Como dije, todos vamos a rendir cuenta como siervos del Señor, fieles o infieles. Todos rendiremos cuenta. También otro punto relevante es que casi todos trabajaron, pero todos quedaron en el registro bíblico. Puse casi porque, como le mencioné, el texto también en el versículo 5 dice que algunos no quisieron trabajar. Por eso casi todos trabajaron, pero todos quedaron registrados en el registro bíblico. El que trabajó y el que no trabajó. Allí quedó escrito igual. Algunos trabajaron y otros no. Dios vio eso y dejó registro de eso. Eso nos indica que Dios observa al que trabaja, pero también observa al que no trabaja. Es notable observar que todos, con sus distintas capacidades, con sus distintas habilidades, pusieron sus manos para trabajar en la reconstrucción. En el versículo 1 vemos que fueron algunos sacerdotes. En el versículo 8 vemos que otros fueron orfebres, y eso significa que fueron artesanos. Otros fueron perfumistas. En el versículo 12 vemos que otros fueron oficiales. En el versículo 17 vemos que otros eran levitas. Y lo más seguro, que no lo menciona, porque quizás lo da por hecho, algunos sí sabían trabajar ahí en el rubro. Pero lo relevante de esto, hermanos, que todos trabajaron y que todos hicieron una parte dentro de sus capacidades dadas en la reconstrucción. Todos construyeron de acuerdo a sus capacidades distintas partes del muro reconstruyeron. Creo que uno más que otros.
Nehemías supo organizar el trabajo de todos. Algunos realizaron trabajos más extensos y otros menos extensos de acuerdo a sus capacidades. Porque también, hermanos, no todos tenemos las mismas capacidades. Y eso también es un beneficio. A veces lo vemos como algo como no favorable, que alguien tenga más capacidades que otros. Porque a veces es objeto, esa persona, de celos, de envidias. Pero no todos tienen las mismas capacidades. Pero todos sirvieron, todos trabajaron, todos se esforzaron. No todos hacían las mismas cantidades de labores, pero todos hicieron la labor. ¿Qué nos podría enseñar esto a nosotros como iglesia? No todos realizamos las cosas de la misma manera. Unos tendrán más capacidades que otros. Unos tendrán un don y otros tendrán quizás 3 o más dones. Lo importante es el servicio en el cual Dios permite que alguien sirva a la iglesia. Porque todo don, sea que usted tenga 1, sea que alguien tenga 2 o 3, porque recordemos una cosa, ¿quién da los dones a los hombres? Dios. Y los da como Él quiere y a quien Él quiere. Allí no tenemos nada que hacer. Si hay alguien que tiene un don o tiene 3 o 4 dones, gloria a Dios, Dios lo dio, pero lo dio con un propósito que vamos a ver ahora. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 14 versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones, hermanos, dentro de una iglesia? ¿Para vernos mejor? ¿Para vernos más populares? ¿Para ser más visibles y tener un estatus dentro de la iglesia? ¿Tener una posición honorable delante de los miembros de una iglesia? No, hermanos. Los dones no son para eso. No lo son. Los dones son para la edificación del cuerpo. Yo le quiero volver a repetir y usted grábese esto porque es un mal dentro de las iglesias. Porque alguien que tiene un don llega a ser venerado o llega a ser hasta idolatrado por cierto don o cierta capacidad, pero ese creyente tiene un don que Dios le dio con el propósito de edificar la iglesia, nada más. Él es un creyente igual que todos. Sin duda, realiza una labor distinta, pero es un creyente con un don distinto, que libra las mismas luchas y batallas que libra todo creyente. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 16? Ahí le coloqué Nueva Traducción Viviente por una palabrita que sale ahí. Lo compliqué, parece. Ahí está. Muy bien, hermano. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen, ¿qué tienen? Mire, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué son los dones, hermanos? Para preparar al pueblo de Dios. Y deben ser utilizados con responsabilidad.
Usted debe anhelar dones que Dios pueda dar a su iglesia. Anhélelos, hermanos. La iglesia necesita que Dios dé dones a su iglesia. La iglesia necesita dones. Pero sepa esto, que deben ser utilizados con responsabilidad para preparar al pueblo de Dios para que este pueblo de Dios lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros. ¿Qué provoca, hermanos, la plena edificación de los dones dentro de la iglesia? Que el creyente crezca y deje de ser inmaduro. Deje de ser un niño en la fe. Porque todo inmaduro o todo niño pueden ser arrastrados de un lado a otro por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Por eso es importante, hermanos, que los dones vengan a ser una edificación al cuerpo. Por eso dice, no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras, tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y esto me gusta, hermano. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente es Cristo, hermano. El que hace que todos los miembros del cuerpo comiencen a encajar perfectamente y cada miembro del cuerpo, al cumplir con su función específica, Dios le ha dado a cada miembro una función específica. A ti Dios, a mí Dios y a cada uno de los que estamos acá nos ha dado una función específica. ¿Y qué hace esa función? Ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso es lo que hacen los dones. Eso es lo que hace cuando alguien está debidamente encajado en el cuerpo y comienza a hacer lo que Dios le ha permitido que debe hacer. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una función dentro del cuerpo. Y esa función ayuda a los demás. Que hermano, ¿sabe lo que yo le quiero decir? Déjese ayudar. Porque a veces sabemos esto, pero no nos dejamos ayudar por otros miembros que tienen otras capacidades que Dios sí le ha dado para servirte, para ayudarte, para que tú te desarrolles mejor, para que así, al pasar el tiempo, tú seas un instrumento para que Dios haga crecer a otros. Nosotros no vemos estos pasajes de esta manera. Nosotros los pasamos por alto muy rápidamente. Por eso, hermanos, todo don espiritual dado por Dios a su iglesia es para edificación de la iglesia. Debemos aprender a servir y a disfrutar con gozo el servicio que podamos prestar al cuerpo de Cristo.
Ahora todo servicio, sea este visible o no visible, debe ser puesto en las manos del Señor para beneficio del cuerpo. ¿Usted se recuerda de la parábola de los talentos? Al que se le dio 1 talento, al que se le dio 5 y al que se le dio 10. Pero el que tenía 1 lo escondió y se fue. Y este fue severamente reprendido. Hermanos, una de las problemáticas más comunes dentro de la iglesia es desear hacer lo que otro hace sin tener el don para hacerlo. Y esa es una de las problemáticas dentro de la iglesia. Hay muchas personas que quieren hacer lo que otro hace sin tener el don para hacerlo. ¿Y sabe cuál es el problema? No simplemente que quiera hacer algo que no puede hacer. El problema más grave, ¿sabe lo que es? Que está descuidando y no está cultivando lo que sí puede hacer, lo que sí Dios le dio. No todos van a ser líderes, no todos van a estar a cargo de otros, no todos van a enseñar a otros, no todos van a predicar, no todos van a pastorear, no todos van a tener la función que tienen otros. Por eso no debemos desear lo que Dios le ha dado a otros. Debemos preocuparnos de lo que Dios nos ha dado y servir a otros con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque quizás, de acuerdo a la parábola, Dios vea que eres un buen siervo fiel y que supiste hacer bien con lo que Dios te dio, que quizás tome lo que al otro le dio y no lo quiso ocupar y te lo dé a ti. Porque has sido un siervo fiel y diligente. El desear lo que tienen otros o las capacidades que Dios les ha dado a otros trae frustración a las personas, a tal punto que el don que Dios les dio o la capacidad o la habilidad que Dios les dio no la utilizan porque están más preocupados de lo que no tienen en vez de ocuparse de lo que sí tienen. Y eso daña al cuerpo, hermanos. Por eso debemos entender muy bien el versículo 16 de Efesios 4. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir, hermano, cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Para concluir, hermano, ya me pusieron la música. Ay, broma. En todo el relato de las distintas familias, personas que trabajaron, que podemos apreciar en el capítulo 3, vemos un patrón digno de emular. Vemos un patrón digno de imitar. Toda familia completas, familias completas se levantaron y tomaron la decisión de esforzar sus manos en la reconstrucción. Aquí como congregación debemos tomar la decisión
varones líderes de sus hogares, junto a sus esposas e hijos. ¿Qué vamos a hacer? Yo le hago esa pregunta y creo que el Señor también lo hace a través de lo que nosotros hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos sentados en la comodidad de nuestra vida y carencia espiritual, pensando que está todo bien porque no estoy haciendo nada malo? Voy cada domingo a la iglesia y de vez en cuando 1 o 2 veces al mes voy a la oración, voy a la clase. Sí, estoy bien. ¿Vamos a seguir pensando que esa es nuestra vida como creyentes? ¿O nos vamos a levantar tomando una decisión de edificar y construir nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios para la gloria del Señor? Y vamos a ser una iglesia que se levante para hacer la obra de Dios en este mundo. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? Porque eso es lo que nos enseña el capítulo 3. Familias completas se levantaron, se esforzaron. Padres con sus hijas, con sus hijos, artesanos, perfumistas, levitas, sacerdotes, todos eran uno y se hicieron uno en la labor de la reconstrucción. Yo le pregunto, ¿vamos a ser ejemplo? ¿Nos levantaremos para esforzarnos para servir en el reino de los cielos y llegar a ser útiles en el evangelio de nuestro bendito y Salvador Jesucristo? Hermanos, debemos levantarnos y hacer nuestra esta consigna que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Pues no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción. Hermanos, el poder de Dios se hace accionando para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Hagamos nuestra esa consigna a la hora de estar en el trabajo, en la universidad, en la casa, con los vecinos, con donde usted quiera esté, donde usted quiera se esté desempeñando. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermanos. Para que así un día, y con esta cita termino, para que un día escuchemos las palabras más hermosas que oído alguno podrá escuchar de su Señor, las cuales están mencionadas en Mateo capítulo 25, versículo 21. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿A seguir sentados o nos vamos a levantar para esforzar nuestras manos y reconstruir y trabajar en el reino de los cielos? Así como estos
este pueblo bajo la tutela de Nehemías, pero todos juntos trabajaron. Hermanos, todos juntos podemos trabajar en esta congregación para hacer una iglesia que haga la obra de Dios en este mundo. Y tú eres parte fundamental de eso. Tú no puedes restarte. Tú no puedes decir, ¿y qué voy a hacer? Algo tienes que hacer. Algo Dios te ha dado para edificar al cuerpo y llevar a cabo la labor de predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas a los perdidos. Póngase de pie, vamos.